Saludos a todo el pueblo cubano que hoy nos sintoniza. Mi nombre es Solimar Ortiz Jusino en un segmento más de Puerto Rico. Somos Caribe. Hoy hablaremos sobre Carlos Muñiz Varela, un mártir de la lucha por la reunificación de las familias cubanas. Nuestro corresponsal, Luis Fidel Escalante, nos presenta un mensaje de Raúl Álzaga Manresa. Álzaga, cubano radicado en Puerto Rico y quien fue uno de los fundadores de la brigada Antonio Maceo, de la revista Areito, actual presidente de la agencia de viajes Varadero, es también coautor del libro La Contrarrevolución Cubana en Puerto Rico y el caso de Carlos Muñiz Varela. Raúl siempre ha estado en primera fila en la defensa de la Revolución Cubana desde Puerto Rico. Formó parte de la fundación del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico y él, junto a familiares y amigos de Carlos Muñiz Varela, luchan por el esclarecimiento de su caso y que se haga justicia. Adelante, compañero. Bueno, un saludo a todos nuestros amigos, compañeros y hermanos de vida que residen en Cuba y al pueblo de Cuba en general. En el día de hoy he sido invitado para que hable sobre Carlos Muñiz Varela y las implicaciones de su asesinato en Puerto Rico allá para abril de 1979, hace unos 43 años atrás. Para hablar de este caso, de este asesinato, es importante analizar el contexto en que este asesinato se da y también enfatizar que esto forma parte de toda una lucha del pueblo puertorriqueño por su independencia y por sus reivindicaciones sociales. Cuando asesinan a Carlos en el año 79, de unos 500 cubanos que vivían en este país en el 59, ya había casi unos 30.000 residiendo en Puerto Rico. Eso ya le da a uno una idea de la magnitud de la presencia de ellos, no solamente en términos de cantidades, sino también en términos de ubicación, de poder, no solamente económico, sino también político en el país. Derrotada la contrarrevolución dentro de Cuba, ya para el año de 1965, cuando digo derrotada me refiero a derrotada desde el punto de vista armado. La contrarrevolución por regla general se ve impedida de tener una presencia dentro de Cuba y entonces empiezan a desarrollar lo que se llamó la guerra por los caminos del mundo, que consistía en atacar todo objetivo o todo símbolo de personas, instituciones, gobiernos que apoyaran o simpatizaran con el proceso revolucionario cubano. Eso entonces va a provocar un cambio de actitud interno en Puerto Rico que va a conllevar ya entonces la participación en actividades terroristas y violentas dentro del territorio puertorriqueño. Hay que señalar también que eso también se da porque el movimiento independentista puertorriqueño siempre, históricamente, ha tenido unas alianzas y una simpatía con todos los movimientos revolucionarios cubanos, no solamente después del triunfo de la revolución, sino antes del triunfo de la revolución. Y lo mismo por la parte cubana hacia Puerto Rico, empezando por Martí y la fundación del Partido Revolucionario Cubano, pero también con toda una serie de líderes revolucionarios que existieron en Cuba antes del triunfo de la revolución y que asumieron posiciones de apoyo y de simpatía a la revolución. A finales de esa década, 69, principios del 70, se da un fenómeno, diríamos, inesperado para todos, que es que un grupo de jóvenes que habían salido de Cuba a una temprana edad y que habían venido creciendo en Puerto Rico y en Estados Unidos, en diferentes ciudades de Estados Unidos, empiezan a ser sensibilizados por las luchas que se desarrollan en ese país, en estos países, sobre todo en cuanto a la guerra contra Vietnam, en cuanto a la lucha por los derechos civiles y en cuanto a la lucha por la independencia de Puerto Rico. Y ahí entonces que surge la figura de Carlos Muñiz como un ejemplo de joven que vino aquí con apenas 7 años,
y que se vinculó a los movimientos independentistas, fundamentalmente a la Juventud Independentista Universitaria y al Partido Independentista Puertorriqueño allá para principios del 72, 73, teniendo una participación muy activa, no solamente en las luchas universitarias, sino también en las luchas obreras y en la toma de terrenos, etcétera, que se desarrollaban en esa época en Puerto Rico. Y entonces se dio una dinámica de búsqueda, de encuentro, hasta que va a producir en el año 77, diciembre del 77, el viaje por primera vez de un grupo de 55 jóvenes, todos salidos de Cuba menores de edad en su momento, pero ya con 20, 21, 23 años de edad, para que visitaran Cuba y pudieran contactar directamente esas inquietudes que ellos venían acumulando a lo largo de los últimos años. En ese viaje, pues por supuesto, Carlos jugó un papel importantísimo, fue uno de los organizadores de ese grupo, fue uno de los, inclusive, de los que dirigió una de las 3 subbrigadas, y no es casualidad que tanto Ricardo Fraga como Carlos Muñiz, que dirigen 2 de las subbrigadas, sean jóvenes que fueron formados en la lucha en Puerto Rico. Ese evento de la brigada del 77, al igual que el de Arejito, causó una gran conmoción dentro del exilio cubano, pues esto también causó una gran conmoción dentro de Cuba, porque también en Cuba se tenía una visión totalmente diferente a la que existe hoy en día. Por ejemplo, va a producir entonces una mayor apertura por parte de Cuba hacia ya no el exilio cubano, sino hacia la emigración, aunque muchos de los que van a participar en esto que se va a llamar el diálogo en el año 78, un año después de nosotros haber ido en esa brigada, ese diálogo pues va a producir entonces también otra gran apertura, donde se va a permitir por parte de las autoridades cubanas que por primera vez los cubanos que vivimos fuera de Cuba pudiéramos viajar a Cuba. Ese proceso de diálogo y la decisión de permitir a los cubanos viajar a Cuba va entonces a provocar una reacción violenta de las organizaciones exiliadas que existían hasta ese momento y de las organizaciones clandestinas que operaban dentro del territorio norteamericano y fuera del territorio norteamericano. Carlos se convierte en un símbolo en Puerto Rico y obviamente se convierte en un objetivo de la contrarrevolución cubana para lograr impedir que esos viajes se realizaran. Como yo había mencionado anteriormente, que había descrito los vínculos entre los cubanos exiliados y el gobierno puertorriqueño y las diferentes estructuras de poder en Puerto Rico, estos grupos de exiliados, sobre todo las organizaciones vinculadas a actividades clandestinas, vinculadas a actividades terroristas, y el 4 de enero del 79 nos colocan a nosotros, a Viajes Varadero, la primera bomba. Ya para ese momento, los individuos que están vinculados a esta organización, Frente de Liberación Nacional Cubana, que como dije, tenían relaciones con la división, con algunos elementos de la división, con altos oficiales de la división de homicidio y con oficiales de la división de inteligencia de la policía y con senadores y líderes políticos importantes en el Senado de Puerto Rico, pues empiezan a mover toda una conspiración que va a ir más allá de la bomba colocada el 4 de enero a Viajes Varadero, y ya se empiezan a plantear la eliminación física de Carlos Muñiz. Y entonces, en una primera instancia, hacen contacto con estos elementos de la policía, ofrecen $25,000 por el asesinato de Carlos. Ya tenían los vínculos con la policía, tanto la de homicidio como la de inteligencia, y teníamos el apoyo del Senado por resolución unánime, tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista, y eso como le daba una bendición. Sin embargo, este es un asesinato donde participó todo el mundo. Eso sin contar el Departamento de Justicia de Puerto Rico,
En ese momento hay que señalar también que Carlos también se da en el contexto de los hechos del Cerro Maravilla, que es otro evento donde asesinan a sangre fría a dos jóvenes puertorriqueños en julio del 78, y las autoridades están envueltas en un profundo encubrimiento durante todos esos años, prácticamente hasta el año 84, de los sucesos del Cerro Maravilla, de los cuales nosotros también vamos a ser parte de ese encubrimiento, porque realmente es a partir de que se descubre cómo la policía asesinó a los muchachos del Cerro Maravilla en el 84, es que nosotros empezamos a avanzar diríamos, en los primeros pasos para esclarecer y poder exigir al Estado una investigación a profundidad sobre el asesinato de Carlos Muñiz, la cual, por supuesto, podríamos hablar en otros momentos de las diferentes etapas. De todas maneras, en estos libros, que son la versión puertorriqueña primera, que ya está en su cuarta edición, y la versión cubana, que se editó en el año 2018, de unas 400 páginas, escrito por el profesor Jesús Arbolella, junto con Ricardo Fraga del Valle y mi persona, pueden encontrar una profundización y más elementos de lo que nosotros hemos podido esbozar en este corto tiempo. Gracias, Luis Fidel y Raúl. Nos despedimos recordando que el imperialismo no puede bloquear la solidaridad entre Cuba y Puerto Rico. Hasta luego. Por donde salgas yo salgo, siempre te voy a apoyar. Por donde salgas yo salgo.